Iglesia, buenas noches. Mi nombre es Lorena Gutiérrez Cano, hago parte del equipo de jóvenes de IRSIP. En esta noche tengo el privilegio de acompañarles con un nuevo audio de Sí en Casa. Espero que este audio sea de mucha bendición para tu vida, que Dios hable a tu corazón y que la palabra que hoy sea tratada hable a tu espíritu y transforme tu mente. ¿Qué tal para que comencemos este tiempo? Oremos al Señor para que nos direccione y nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey, por tu amor incomparable, por tu amor tan grande por nosotros, tus hijos, Dios. Gracias por tu palabra que nos transforma y nos renueva cada día, Señor. Hoy vamos a estudiar tu palabra y queremos que hables a nuestros corazones. Y te damos gracias por ello, Señor. Te entrego mi vida para que seas tú utilizándome en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, en esta noche tenemos el privilegio de estudiar el Salmo 50. Es un salmo de instrucción, es un salmo que instruye sobre la venida del juicio, que nos exhorta a prepararnos para enfrentar el juicio venidero y nos amonesta de una manera clara y muy contundente. En los primeros 5 versículos encontramos un anuncio que tiene que ver con el juicio de Dios y nos indica que Él va a venir a hacer justicia y va a poner cada cosa en su lugar. Él vendrá a ordenar al mundo que ha estado en total caos, un mundo desordenado a causa del pecado. Él vendrá y hará justicia como un juez y dirá: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Esta primera parte lo vamos a encontrar desde el verso 1 hasta el 5. Y yo les invito a que en sus casas puedan leer todo el salmo, que son básicamente 23 versículos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es este salmo. Y Dios juzga a quienes lo toman a la ligera. Primero habla a la gente que aparenta ser religiosa y que realiza sus sacrificios solo en forma automática. Esto lo vamos a encontrar desde el verso 1 al 15. También la palabra dice entre los versos 16 y 22 que no honran a Dios con una alabanza y gratitud verdadera. El Señor reprende a las personas duras de corazón y malvadas, ya que sus palabras perversas salen de bocas mentirosas y de vida inmorales. A los que son superficialmente religiosos les pide una confianza y una gratitud sincera. A los malvados les advierte considerar sus obras para que no les destruyan su enojo. Este salmo comienza como si Dios al fin estuviera listo para juzgar a los malvados de la tierra, pero de repente leemos que la gran furia de Dios se dirige contra su propio pueblo. La naturaleza moral perfecta de Dios demanda el juicio del pecado con la muerte. Una persona podría ofrecer un animal a Dios como un sustituto de sí mismo, simbolizando así su fe y la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, el pueblo ofrecía sus sacrificios y se olvidaba de su significado. El propio acto del sacrificio mostraba que alguna vez estuvieron de acuerdo en seguir a Dios con todo su corazón, pero ahora sus corazones ya no estaban allí. Nosotros podemos caer en este mismo patrón cuando participamos en actividades religiosas, de diezmos, asistimos a la iglesia habitualmente, pero caemos en un conformismo y no lo hacemos más por obediencia, sino por querer como estar agradando a otras personas. En realidad, nuestro amor pierde la sinceridad delante de Dios. Y Dios quiere justicia y no rituales vacíos. Algunas personas recitan sin reflexión las leyes de Dios, pero están llenas de engaño y maldad. Reclaman las promesas de Dios, pero niegan obedecer sus leyes. Esto es pecado y Dios los juzgará por ello. También nosotros somos hipócritas cuando no vivimos conforme a lo que decimos ser. Permitir esto sucede que muestra que no somos verdaderos seguidores de Dios. En ocasiones pareciera que Dios guarda silencio, y este silencio no significa
que pasa por alto el pecado o es indiferente ante él. En realidad, él retarda el castigo merecido, dando tiempo para que la gente se arrepienta. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Pedro 3:9. Dios no se agrada de la muerte del impío y quiere que se vuelva de su mal. Pero este silencio no es para siempre. Llegará el momento del castigo. La lectura de este salmo no nos deja la menor duda de las 3 cosas importantes de las cuales Dios nos habla en medio de esta porción bíblica, siendo ellas de acuerdo al siguiente orden: primero, el juez; segundo, los juzgados; y tercero, el juicio que ha de venir. Miremos entonces detalladamente cada una de estas 3 cosas y así tomaremos conclusiones necesarias para entender este salmo. El juez. ¿Quién es el juez del mundo? El verso 6 dice: y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. En el primer verso de este salmo corresponde a Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si bien la palabra nos da la idea de uno, la palabra Elohim, palabra hebrea usada en el original, al terminar en M, nos está hablando de una pluralidad. En el nombre de Dios, Elohim, estamos diciendo que es el creador. Nos habla de una pluralidad y nos habla de la variedad en los caracteres de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De esta manera vemos el juez de la tierra, que es Dios. Y luego podemos ver en el Nuevo Testamento que Dios ha puesto a Jesucristo como el atributo de juzgar a las naciones en Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28, y la palabra dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto nos dice que habrá un juicio, y el Salmo nos indica que aquel que será el juez en este juicio será Dios mismo. Vemos también a los juzgados. Los juzgados, dice el verso 5: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La escritura aquí es bien clara, está bien elaborada para mostrarnos que los que están justificados delante de Dios, quien serán los juzgados, va a ser el mismo pueblo de Dios, En el verso 16 vemos a un pueblo que amaba a Dios nominalmente, pero que no guardaba ninguna ley. Por eso Dios dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar de mi pacto en tu boca? Vemos que Dios dice a aquellos que se declaran hijos, ofrecen un sacrificio, pero que participan de todo lo que Dios requiere, mas no obedecen sus ordenanzas, no honran a Dios con su corazón. Y vemos finalmente el juicio que ha de venir. ¿Cuál será el juicio de Dios? En otra palabra, ¿sobre qué principio se basará este juicio? Primero, será basado sobre aquellos que se presentan una ofrenda formal sin obediencia alguna a Dios. Esto lo vemos desde el verso 8 al 13, donde dice: no te reprenderé por tus sacrificios. En otra palabra, Dios no se agrada de una ofrenda que no es pura. Y eso es lo que Dios quiere decirnos. El juicio final ha de ser sobre la base de lo que nuestra vida produce, de la alabanza de nuestra vida. Segundo, seguidamente se refiere a una vida que ha guardado iniquidad y que no es limpia delante de Dios, es decir, se ha reservado como en un pecado oculto. Esto también será la base del juicio de Dios. Tercero, el juicio de Dios aparecerá de esta manera. Otra de las bases con la que Dios ha de juzgar es que solamente se aceptará una vida honesta a la ley de Dios por respecto a ella. Del verso 14 al 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Cuarto, cualquiera que busque la voluntad de Dios para su vida la hallará. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto lo dice el verso 23.
he aquí la base para que nosotros podamos encontrar la libertad, para que podamos encontrar el camino, la salvación a Dios. Sin lugar a dudas, si pensamos y meditamos firmemente en la palabra de Dios, vamos a encontrar que el primer paso a seguir es ordenar nuestra vida, y Dios desea no ejercer un juicio y condenar al mundo. Él desea salvar al mundo, de acuerdo a lo que dice 1 de Timoteo en el capítulo 2 verso 4. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero hay una condición para ello: deben ser reales, honestos y tener una vida en la cual encuentren la santidad en Dios. Espero entonces que este salmo te haya enseñado muchas cosas, te haya puesto a reflexionar y medites mucho en lo que hemos compartido en esta noche. Yo te bendigo y te doy gracias por estar en este audio firme, escuchándolos al final, y espero que sigas conectado a los audios de Sí en Casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Feliz noche.